Basque, confianza y seguridad certificadas. Muy buenos días, estimados amigos. En esta ocasión vamos a presentar un análisis sobre lo que significa el riesgo país del Ecuador, dando una síntesis de lo que es y cómo se debe registrar, cómo se debe valorar este tema que es muy importante para el desarrollo de nuestro país. Cuando escuchamos el valor del riesgo país, pensamos que se trata de un número o de una referencia del estado en que se encuentra la situación económica de un país, pero que encierra esa cifra como un número frío. Para algunos, como el sector oficial, es una señal y para otros, como los inversionistas, es un indicador que demuestra la posibilidad de decidir sobre el país y conocer qué variables inciden dentro de su contexto en general. Entonces, cuando miramos una estadística y quisiéramos comparar el riesgo entre varios países de la región, ¿qué podemos demostrar? Si Ecuador tiene un riesgo de 1.561 puntos y Venezuela tiene el riesgo de 23.459 puntos, ¿podremos decir que estamos mejor que Venezuela? Claro que sí. Y cuando observamos el riesgo de Perú con 155 puntos, ¿podremos decir que estamos peor que Perú? Claro que sí, también. Pero ¿eso es suficiente o debemos tomar acción para que nuestro riesgo sea menor? ¿Y qué acciones y decisiones debemos tomar? Esa es la tarea que todos los sectores deben realizar, ya sea el gobierno, el sector productivo, la academia, los gremios y, ¿por qué no, la clase llamada política, que en definitiva también incide desde las esferas políticas? Entonces, empecemos con el siguiente análisis. Si el riesgo país de Ecuador está marcado por la inestabilidad política y déficit fiscal acumulado, un Producto Interno Bruto negativo, pero con una balanza comercial positiva al final del ejercicio 2024, todavía puede considerarse factible una evaluación financiera para proyectos privados para atraer inversión directa. Con el indicador del riesgo país de 1.561 puntos en Ecuador, si tuviéramos la necesidad de pedir un préstamo, de seguro le cobrarían a una tasa promedio de 18,5% anual, si se decide buscar préstamos internacionales. El riesgo país ha alcanzado estos picos récord durante los últimos 3 gobiernos, todos motivados por eventos de carácter políticos, constantes reformas tributarias, problemas sanitarios, problemas delincuenciales, muerte cruzada, procesos electorales continuos, falta de crecimiento económico, falta de inversión directa, etcétera, entre otros eventos. De este modo, el país ve alejarse la posibilidad de conseguir préstamos de los mercados internacionales en el escenario cercano, para dejar de depender tanto del financiamiento del Fondo Monetario Internacional, que, aunque ofrece tasas de interés más bajas, requiere que el país se comprometa a implementar medidas de ajustes económicos en momentos en que el ambiente social y los movimientos políticos hacen su esfuerzo por impedir cualquier gestión. Cuando el indicador comienza a subir, es un reflejo de que los mercados internacionales están más nerviosos y temen que Ecuador no sea capaz de pagar sus deudas y caiga en lo que se conoce como default. Y en este punto se puede observar que entre los años 2025 y 2027 ya existen compromisos de pagos por aproximadamente 16.000 millones de dólares, cifra que a nivel presupuestario resulta un peso significativo. Además, el mercado internacional está a la espera de los resultados de la segunda vuelta electoral para el próximo mes de abril.
Bajo este escenario, presento a ustedes, apreciados oyentes, un contenido de definiciones como preámbulo para luego analizar las posibilidades que podría tener el país como un objetivo para lograr integrar a la comunidad internacional y proponer estrategias que inversionistas internacionales puedan participar con inversionistas locales y encontrar un factor de atracción en los flujos futuros de capital y recomendar integrarla en la evaluación financiera de fuentes de financiamiento. Entonces, conceptualmente, podemos iniciar la primera presentación con algunos conceptos básicos relacionados con el riesgo país y las principales variables, como una atención al medio académico y financiero que con frecuencia se hacen las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se define el riesgo país? En nuestro caso, el riesgo país se define como la exposición a dificultades de repago en una operación de endeudamiento con acreedores extranjeros o con deuda emitida fuera del país de origen. Pero ¿cuál es la importancia de analizar el riesgo país? En la actualidad es innegable la importancia de analizar el riesgo país y el riesgo soberano principalmente como indicadores para evaluar la capacidad e intención del país en honrar sus deudas al vencimiento y en los términos acordados con los acreedores privados al momento de pactar el crédito. Entonces, ¿cuáles son esas variables que las que más afectan al riesgo país? Los eventos políticos, económicos y sociales son circunstancias que afectan al país, como los cambios políticos frecuentes, la debilidad de gobernabilidad, conflictos internos sociales, inestabilidad económica, desequilibrios fiscales, pueden tener un impacto significativo en el riesgo país. Esto puede ocurrir ya sea por el repudio de deudas, que con frecuencia muchos candidatos en la primera vuelta manifestaron su repudio a pagar las deudas, por atrasos, por moratorias, renegociaciones forzadas o por atrasos técnicos. Entonces, ¿cómo calcular el riesgo país en el caso ecuatoriano? El banco JP Morgan Chase fue realmente el creador y empezó a calcular a través del bono de mercado emergente, conocido más como ENBI, y es el resultado de la resta entre las tasas de interés que pagan los bonos ecuatorianos en dólares y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Este indicador se lo expresa en puntos básicos por encima del rendimiento de los bonos libres de riesgo. Mientras más alto es el ENVI, significa un mayor riesgo de incumplimiento. Entonces, ¿cómo incide esta calificación del riesgo país? En principio, incide respecto de los niveles de endeudamiento externo y su capacidad de honrar las deudas medidas en términos del Producto Interno Bruto, sin dejar de lado a la inflación anual. También se concentran en otras variables macroeconómicas como lo relacionado con el Producto Interno Bruto per cápita, con el déficit fiscal medido sobre el PIB, la balanza comercial medida sobre el PIB y la deuda externa medida sobre las exportaciones. Entonces, ¿en qué tipo de riesgos se concentran más las evaluaciones que realizan este banco y otras empresas calificadoras de riesgo? La correlación entre las tasas de incumplimiento de empresas y las cifras soberanas y volatilidad macroeconómica es lo que se traduce como el riesgo económico. El orden institucional y de gobierno que se relaciona con la estabilidad y previsibilidad del entorno nacional
para los actores no soberanos que da condiciones favorables para el desarrollo de empresas y proyectos, se traduce en riesgo político. El vínculo entre incumplimientos corporativos y crisis bancarias se traduce en riesgo del sistema financiero. Y en cuanto a inversores que pueden ser afectados cuando un gobierno no tiene cultura de pago o ejercicio de ley que podría estar sujeto a abuso de expropiación o de nacionalización, se traduce en el riesgo de cultura de pago. Entonces, en el próximo programa expondremos el análisis de las principales variables que inciden en la valoración del riesgo país Ecuador, cómo impacta el riesgo en el comercio internacional y una propuesta de valoración de proyectos para empresas nacionales e internacionales para mejorar las condiciones del riesgo país Ecuador. Muchas gracias. BASC, confianza y seguridad certificadas.